Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Otra vez más compartiendo un pasaje de la Biblia para que nos haga reflexionar a nuestra vida. Es un pasaje muy conocido para personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, que habla acerca de la oración, pero para aquellas personas que van empezando en el Evangelio les va a ayudar mucho para poder acercarse y meditar en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Yo quiero hablarles de la oración de Jabes. Y yo quiero hablarte de la oración porque es una de las cosas más importantes en la vida del cristiano, porque muchas veces nos encontramos solos o en situaciones difíciles y a veces pensamos que nadie nos escucha o que nadie está con nosotros, pero nosotros no nos imaginamos la magnitud de la grandeza de Dios cuando nosotros empezamos a expresar nuestra oración hacia Dios. Él empieza a escucharnos. Es cuando tú hablas con un amigo, una persona, y Él te está escuchando. Y así es Dios. Cuando pensamos nosotros que están los momentos más difíciles y creemos que nos encontramos solos, Dios está en medio del problema, de la situación y en medio de nosotros. Y Él está como compañero para escucharnos y para alentarnos y darnos ánimos a seguir adelante. Por eso yo escogí en esta hora el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, hablando acerca de la oración de Jabes. Yo quiero que abras tu Biblia en este pasaje y demos lectura a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Vamos a estar leyendo. Y así nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo: por cuando lo di en luz en dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que obre de una manera grande en el corazón de cada uno de nosotros. Dios mío, en esta hora estamos delante de tu bendita presencia, agradeciéndote, mi Dios, tu grandeza y tu poder, sabiendo, Jesucristo, que tú eres un Dios real en medio de nosotros. Y nosotros clamando y pidiendo misericordia sobre nuestras vidas para que tú venga, Padre, y nos ayudes a entender con claridad tu palabra y nos muestres, Señor, las cosas en las cuales nosotros tenemos que seguir y que hacer, Padre. Yo sé que tú nos llamas con un propósito. Sabemos que no es fácil el caminar, mi Cristo, y más en estas situaciones, Padre. Pero sabemos que tu Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña, nos redarguye, intercede por nosotros. Y creemos que solamente esta palabra puede venir a traer paz y a edificar nuestras vidas. Todo te lo pedimos, mi Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el cual damos la honra, la gloria y el poder. Hablando sobre este pasaje de la oración, nosotros nos podemos dar cuenta que esta oración que hace Jabes, yo creo que nadie lo conocía, o a lo mejor no era muy nombrado este Jabes, porque solamente habla en este libro, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, solamente esos dos versículos se menciona su nombre. Quizás para muchos era una persona desconocida, o quizás tú nunca habías escuchado este nombre. Pero yo quiero decirte que hay personas en las cuales hay librerías donde se han escrito libros de la oración de Jabes. Quizás nosotros podemos ver nada más estos dos versículos, pero en muchas partes se habla de la oración de Jabes. Y esta oración nos trae una enseñanza, nos trae algo para que nosotros podamos entender cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. El nombre de Jabes significa dolor o tristeza. Y en el tiempo antiguo, los padres ponían los nombres porque traían un significado profético.
Cuando en el tiempo antiguo los padres ponían un nombre, era porque Dios se lo revelaba o porque algo estaba sucediendo en el pueblo con la madre o la situación que ellos encontraban. Por eso cada uno ponían ese nombre. Como en el tiempo de ahora, muchas veces nosotros le ponemos los nombres a los hijos nada más porque me gusta o porque por un jugador o por simplemente porque se llamaba así el abuelito o la abuelita y nosotros queremos poner el nombre, o simplemente porque nos gusta cómo se escucha, porque está muy bonito y ponemos ese nombre, pero en sí muchas veces no trae un significado bíblico. Pero en el tiempo hebreo el nombre Jabes tenía ese significado y significaba dolor, en el cual usted se imagina la niñez de Jabes. O sea, imagínense ustedes cuando alguien le hablaba y le decía Jabes, lo relacionaban con dolor. Lo relacionaban con tristeza. Y esto es lo que Dios nos quiere mostrar en esta hora, cómo Jabes no se conformó con tener ese nombre. Nosotros sabemos que a veces nosotros ponemos los nombres a los hijos, pero porque son nombres que nos gusta, cómo suenan. Pero esta situación era algo diferente. Y una de las cosas que nos enseña este pasaje, esta oración de Jabes, nos muestra y nos ilustra que Jabes no se quiso conformar con ese nombre, porque si no, esto venía haciendo que en toda la vida iba a traer ese dolor, esa tristeza, esa angustia que iba a cargar sobre su vida, porque a lo mejor su madre, cuando nació, a lo mejor cuando nació Jabes, a lo mejor nació con dolor, y la madre por eso le puso ese nombre. Aunque la palabra nos enseña en el libro de Génesis que dice que nosotros las mujeres íbamos a tener a los hijos con dolor de parto, íbamos a dar a luz. Pero no creo que tanto sea por esta situación, sino yo pienso que a lo mejor la madre de Jabes había pasado una situación difícil que le puso el nombre a Jabes. Como podemos ver, como Jacob, su nombre significaba engañador, usurpador. Mas sin embargo, cuando conoció a Dios y cuando tuvo el encuentro con Dios, Dios cambió su nombre a Israel. Podemos ver Salomón también traía un significado. Y cada una de las cosas Dios hablaba a la vida de nosotros, y Dios nos quiere mostrar por medio de esta oración qué es lo que quiere Él que nosotros entendamos en esta hora. Vemos a Jabes con este nombre de dolor. Y sabes una cosa, que Jabes hacía una oración y le pedía a Dios 4 cosas. Y esas 4 cosas, lo primero que Jabes le dijo a Dios, que si Él lo bendijera. Le dijo Jabes, oh, si me dieres bendición. Esa es la primera palabra que le dijo Jabes. Quiere decir que Jabes no se conformaba con ese nombre que le había puesto su madre. Jabes quería pelear por esa bendición. Jabes dijo, no porque a mí me nombraron dolor o tristeza, no me voy a quedar yo toda la vida viviendo un dolor, una angustia, una tristeza en toda mi vida. Yo quiero cambiar el rumbo de mi caminar. Yo quiero cambiar el rumbo en el cual yo voy a vivir. Yo no voy a vivir toda la vida con este dolor o con estas heridas o con esa tristeza. Yo quiero que mi vida cambie. ¿Y qué fue lo que hizo Jabes? No se conformó y le pidió a Dios que lo bendijera. Y esto me recuerda el pasaje de Jacob, cuando Jacob luchó con un ángel por una bendición, dice la palabra. Dice que Jacob peleó con el ángel porque no lo quería soltar, porque quería que el ángel de Jehová bendijera su vida. Y así Jabes. ¿Sabes que cuando nosotros venimos a Cristo, quizás nuestra vida sea tristeza, quizás sea angustia, quizás sea dolor, quizás sean situaciones diferentes, pero cuando eso sucede alrededor de nuestra vida, solamente hay un camino, y en el cual es Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, el panorama cambia, las situaciones cambian a nuestra vida, porque Dios trabaja en el interior de nosotros, porque nosotros le podemos decir, Dios, no me conformo con esta situación, no quiero vivir
vivir esta crisis, no quiero pasar por esta circunstancia. Yo sé que tú eres el Dios de todas las cosas, tú hiciste los cielos y la tierra. Cuanto más puedes hacer que mi vida cambie, pero es estar en el momento correcto pidiéndole a Dios un cambio, una bendición. Porque cuando nosotros bendecimos, es bien decir. O sea, decir algo que queremos un bien para nuestras vidas. Queremos que Dios bendiga nuestra vida. Y así Jabes le pedía a Dios esa bendición. Jabes no se conformaba con la situación y no quería pasar esas situaciones en su vida. Por eso lo que él hizo, y yo creo que cuando nosotros acercamos a Dios, es lo mejor que podemos hacer. Podemos pedirle a Dios una bendición para que cambie el entorno de nuestra vida. Las situaciones, las crisis, los problemas, todas las cosas que vivimos alrededor de nuestra vida, viene Dios a tomar el control porque nosotros le estamos pidiendo y porque nosotros queremos no caminar en esos caminos de dolor y de tristeza. Nosotros queremos que las cosas cambien de una manera en la cual Dios guíe nuestra vida. Otra de las cosas que vemos en la Biblia, como Dios en el libro de Génesis capítulo 1 habla acerca sobre la bendición que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 1 en el versículo 27, en el versículo 28, perdón, le dice, Génesis capítulo 1, versículo, estoy en el 12. En el 28 le dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es la bendición que Dios nos da. Dios nos da una bendición cuando nosotros clamamos a Él, nos da una bendición en todo el entorno de nuestra vida. En lo que comemos, en cómo nos conducimos, en la multiplicación, en la bendición de nuestros hijos. Cuando nosotros queremos que esa maldición que venía sobre mi generación, esa maldición sea quitada, porque yo deseo que Dios sea bendecido, bendiga mi vida. Por eso dice su palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con nosotros. Lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con nosotros. Cuando nosotros pedimos esa bendición a Dios, Dios viene y cambia nuestra vida. Pero para eso nosotros tenemos que clamar a Él, porque cuando yo le clamo a Él, las cosas cambian. Cuando yo estoy en su mano, las cosas se mueven de una manera diferente. Y la otra cosa que podemos ver nosotros, que Jabes le dijo a Dios, le dijo la segunda, y ensanchares mi territorio. Y si ensanchares mi territorio, cuando nosotros hablamos de territorio, estamos hablando que nosotros a veces tenemos lo que tenemos por nuestro esfuerzo. Si yo tengo un sueldo es porque yo estoy trabajando, y eso es una asignación que yo tengo en la vida y en esta tierra. Lo que yo tengo es lo que yo he hecho en la vida porque yo me he esforzado para tenerlo. Pero cuando estamos hablando de ensanchamiento, estamos hablando de algo que se extiende más alto de lo que nosotros creemos. Y mucha gente dice que nosotros no tenemos que hablar de prosperidad, y esto no es hablar de prosperidad, porque muchas veces pensamos que si nosotros le pedimos a Dios cosas más grandes es que porque estamos pidiendo prosperidad. Pero nosotros sí podemos decirle al Señor, como lo dice su palabra, ensancha el sitio de nuestra cabaña. Que nosotros extendamos las cortinas de nuestra cabaña y que nosotros nos ensanchemos. Está hablando de ensanchamiento, de grandeza, de nosotros extendernos. Nosotros sí le podemos decir a Dios esas cosas. Jabes le decía, ensancha mi territorio.
Él quería que esto estuviera grande. Yo quiero imaginarme que en aquel tiempo no dice si Jabes qué edad tenía, no decía si él se iba a casar. En este pasaje no habla en cuántos años tenía Jabes. Pero yo quiero imaginarme que en aquellos tiempos la gente cuando se iba a casar, la gente tenía que tener una casa porque tenía que ofrecer y tenía que tener un terreno para tener su siembra, para tener con qué comer y qué ofrecer al hogar. Entonces, muchas veces Dios suple y Dios promete en suplir nuestras necesidades. Aunque no habla de que suple nuestros deseos. Aunque muchas veces Dios sí suple deseos. Porque eso muchas veces nosotros podemos decir a Dios: Señor, ensancha mi territorio. Señor, mira, yo estoy orando para que este lugar crezca. O sea, tú haces las cosas con tu esfuerzo, pero Dios viene y hace la demás parte. ¿Por qué? Porque al estar tú en el camino y clamándole a Dios y pidiéndole a Dios que Él obre de una manera grande, Dios va a extender su reino, va a ensanchar nuestro territorio, va a ensanchar lo que nosotros necesitamos para que nosotros, hermanos, no tengamos necesidad de alguna situación que nos falte. Muchas veces quizás queremos tener una buena casa, queremos tener un buen carro, pero esto depende de por qué lo quieres tener. Muchas veces lo queremos tener para que la gente vea que yo vivo mejor o que me va bien en la vida. Y muchas veces decimos que Dios nos bendice porque tenemos un buen carro o tenemos algo, pero la verdad el carro lo tenemos prestado porque muchas veces lo debemos. Y a veces creemos o nos imaginamos que lo que Dios nos pone en el camino, eso es porque Dios nos lo dio. Cuando Dios te da algo a ti, es porque te lo regala, porque tú ya no debes nada. Pero cuando tú estás endeudado en algo, entonces quiere decir que tú lo estás haciendo con tu esfuerzo y que tú crees que tú trabajando con tu sueldo, tú vas a pagar eso. Pero ahí es donde entra la mano de Dios. Cuando tú estás, quieres algo para vivir mejor. Y es cuando digo yo, ahí a veces entran los deseos, que Dios suple también los deseos. Porque a veces yo estoy trabajando, me corre del trabajo, tengo una deuda de una casa o de un carro. Y ahí es donde entra Dios, donde interviene su mano poderosa. Jabes le pedía a Dios bendición. Le pedía a Dios que ensanchara su territorio. Y son las cosas que Dios hace en nuestra vida. Es cuando nosotros con nuestras fuerzas muchas veces trabajamos y simplemente cuando estamos en la iglesia. Tú le dedicas tanto tiempo a la obra de Dios, tú sales a evangelizar, tú haces comida, tú invitas a la gente, tú visitas a la gente, tú haces tantas cosas y muchas veces tú ves la misma situación en la iglesia. Pero también nosotros, sabes que Jabes era una persona de oración. Aunque aquí nada más habla 2 versículos, Jabes le oraba a Dios. Jabes tenía una oración intercesora y como lo hacía Moisés, como lo hacía Elías, Moisés oraba con Dios y Dios le respondía. Y así Jabes se ponía a orar, porque muchas veces oramos nosotros, pero nada más decimos: Dios, súpleme esto, Dios, quiero esto, y queremos que las cosas suceden. Cuando tú tienes una vida de oración y una vida que en realidad tú te sometes a Dios, Dios claro que te va a escuchar. Claro que Dios va a obrar en tu necesidad. Jabes le pedía bendición y le pedía ensanchamiento. Porque Jabes necesitaba que Dios obrara. Porque Jabes no deseaba seguir viviendo en el dolor y en la tristeza. Jabes deseaba que cambiara el entorno de su vida. Y por eso Jabes clamaba a Dios. Y claro que Dios le respondía a la necesidad que él tenía. Y claro que cuando tú le oras a Dios y le clamas a Dios, Dios va a responder a nuestras necesidades. Otra de las cosas que podemos ver que Jabes le pedía a Dios, le dijo: si me dieres bendición, la primera, si ensancharas mi territorio, y la tercera, y si tu mano estuviera conmigo. Qué hermoso es cuando Dios nos sostiene de su mano. Qué hermoso es cuando nosotros nos sentimos seguros en la mano de Dios. Y aun cuando no estamos en el camino, sabes que Dios siempre tiene su mano poderosa extendida.
Aún aunque nosotros le demos la espalda a Dios y aunque nosotros no queramos buscarle, sabes que Dios siempre está en medio de nosotros. Sabes que no es por tu fuerza, no es por tu gracia, no es por tu carisma, no es porque trabajas mucho, no es porque eres una persona muy dedicada, eres porque eres una persona que Dios te ama y porque eres un alma que Dios siempre va a sostener con su mano derecha. Eso es lo que pedía Jabes, que su mano estuviera siempre presente en su vida. Eso es lo que deseaba Jabes, que la mano de Dios estuviera en la vida de él. Por eso nos dice en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Era lo que le decía Dios, y nos dice Dios a nosotros. Él desea que seamos prosperados. A todos nos dice eso. Nada más que lo que resulta, dice, así como prospera tu alma. Pero muchas veces en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de conducirme, ¿sabes qué? Muchas veces yo cambio el rumbo y yo quiero trabajar y yo quiero hacer las cosas, mas sin embargo Dios me dice, por ahí no, vente por acá, y Dios siempre quiere estarnos con su mano extendida. Cuando tú andabas en el mundo, cuando nosotros andábamos en malos caminos, ¿sabes qué? Siempre la mano de Dios estaba extendida. Siempre Dios estaba en nuestra vida. Pero cuando venimos a Cristo es cuando Él dice que Él nos sacó del lodo cenagoso. Y Él nos pone en peña, nos pone en una roca. ¿Por qué? Porque su mano siempre ha estado extendida en nuestra vida. Nada más que nosotros nos hacemos como que no lo vemos. Y nosotros caminamos nuestros propios caminos. Y ahí las circunstancias. Aunque hay personas que muchas veces están en el camino de Dios y el diablo viene y ataca sus vidas. Viene y se aprovecha de la debilidad o de la ingenuidad de las personas. Pero yo quiero decirte que Dios está contigo en todo momento. Que Dios siempre va a buscar tu rostro, siempre vamos a buscar el rostro de Dios y Dios siempre va a estar viendo nuestro rostro. Siempre vamos a estar en el camino de Él. Porque la mano de Dios siempre va a estar presente en medio de nosotros. Y sabes que dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 14, dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres nuestra alabanza. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver todo este pasaje? Este pasaje tiene que ver con la salud. Cuando estamos hablando de su mano, tiene que ver con la salud, tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con todas las cosas que se mueven. Todas estas cosas que nosotros estamos viendo es porque la mano de Dios se mueve a favor de nosotros. Cuando nosotros éramos rebeldes, cuando nosotros no queríamos nada con Dios, Dios siempre, su mano poderosa estaba extendida. Dios siempre estaba en medio de nosotros, como se lo dijo a este Abraham: mira, Abraham, mi galardón sobremanera grande está contigo. Y así nos dice a nosotros que Él está sobremanera grande sobre nosotros, que su mano siempre está extendida sobre nosotros, que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. Y así es lo que quiere Dios que nosotros hagamos en este caminar, como esta oración de Jabes. Jabes, dice la palabra, cuando leímos al principio, dice que Jabes, cuando lo leemos en el versículo 9, dice: Jabes fue más ilustro que sus hermanos. ¿Por qué Jabes tenía un nombre, le pusieron un nombre de dolor y de tristeza? Pero dice la palabra en el versículo 9 de capítulo 4 de Primera de Corintios, dice que Jabes era un hombre ilustre. Quiere decir que Jabes era un hombre destacado. Y yo quiero imaginarme por medio de esta oración, si era un hombre destacado, quiere decir que tenía un título grande, algo grande, que dice que era el más destacado de sus hermanos. Quiere decir que él podía entender o él podía comprender qué Dios podía hacer en la vida de él. Por eso él le clamaba a Dios. Por eso él le pedía estas 4 cosas a Dios. Primero, ¿qué le dijo? Oh, si me bendijeres. Y después le dijo: si ensancharas mi territorio.
Y después le dijo, si tu mano estuviere conmigo. Y después la cuarta petición que le puso Jabes a Dios, le dijo, y me librares del mal para que no me dañe. 4 cosas. Por eso te quise decir, Jabes era una persona ilustre. No era cualquier cosa. Aunque su vida había marcado, su nombre había marcado su vida. Aunque lo habían etiquetado. ¿Cuántas etiquetas te han puesto? ¿Cuánta gente ha dicho tantas cosas de ti? Mas sin embargo, a pesar de todas las cosas, quiero decirte que Dios obra de una manera grande. A pesar de las situaciones en que la gente te mire con sus ojos, Dios te mira con sus ojos diferentes. Porque Dios nos quiere levantar. Porque Dios sabe la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Y Dios sabe en dónde y en qué área Dios te va a acomodar y qué es lo que tú puedes hacer, aunque el hombre y el ser humano no te mire de esa manera. ¿Sabes? Porque Jabes, la última parte que él oraba, le decía a Dios, y me librares del mal para que no me dañe. ¿Sabes que siempre va a haber gente que te va a dañar? Va a haber gente que va a querer poner oposición para que tú sigas adelante. Pero yo quiero decirte que cuando Jabes estaba diciendo, es porque él sabía que iba a venir alrededor cosas que iban a dañar su vida. Y por eso dice que él le pidió a Dios que nada lo dañara. Dice la palabra que Dios manda ángeles alrededor de nosotros que nos guarden, que nos cuiden en los caminos. ¿Sabes que cada uno de nosotros tenemos un ángel? Así como se levanta un demonio para destruirte y para acabar contigo, Dios manda a sus ángeles para cuidarte y ayudarte. Quizás venga y haga daño, algo a tu vida, pero sabes que Dios se va a encargar de lo demás. Dios es un Dios grande y poderoso. Por eso cuando nosotros dormimos siempre está un ángel cuidando nuestros sueños. Nosotros tenemos un ángel donde quiera que vayamos. Pero quiero decirte, porque mucha gente confunde y dice, es que se murió mi papá y es que tengo un ángel en el cielo cuidándome. No es así. Es que se murió un hermano y es que el ángel de mi hermano está. No es así. Es el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros. Y una de las cosas que yo te quiero decir, que tú no tienes que pedirle a los ángeles. Sabes que los ángeles, Dios los manda y están a nuestro servicio. Así cuando el diablo se levanta, y no me gusta hablar mucho en esto porque estoy hablando en la oración, pero cuando él se levanta, el enemigo se levanta para querer destruir, para decirte que no vas a poder, que no lo vas a lograr. ¿Sabes qué? El ángel que está alrededor de ti te ayuda y te anima y te da fuerza para que sigas adelante. Y el Espíritu Santo te motiva y ve y te da la fuerza y el valor para que continúes adelante en esta obra. ¿Sabes qué? Te digo que el ángel de Jehová acampa. Por eso decía Jabes que lo guardara de todo mal. Porque sabemos que alrededor de este mundo existe gente mala. Existe gente muy malvada que quiere dañar. Y no dudo que alrededor de las iglesias gente se levante haciendo brujería o haciendo tanto daño o tanta maldad para destruir la obra de Dios. Porque sabemos que Satanás lo que más le enoja que nosotros busquemos el reino de Dios y a Dios. Y a él le molesta, y hay gente que no puede soportar la gracia que tienes. Hay gente que no puede soportar cómo predicas. Hay gente que no puede soportar porque te tiene envidia, porque hay cosas en su vida que el mismo espíritu que está tomando su vida es la que quiere dañar tu vida. Por eso tú no estás solo y tú no estás sola. Dios manda a sus ángeles a cuidar alrededor de nosotros. Mira, dice la palabra que cuando Pedro lo metieron a la cárcel, mataron a Jacob, hermano de Juan, y a Pedro lo metieron a la cárcel.
Y dice que cuando estaba en la cárcel, dicen que a él lo tenían con cadenas en los pies y en las manos y que tenía unos soldados cerca de él. Pero dice que Pedro estaba dormido y se le apareció un ángel. Y el ángel, Pedro estaba dormido y el ángel lo tocó en su costado. Le dijo que se levantara. Pedro pensó que era una visión que él estaba viendo, pero era el mismo ángel que estaba presentándole delante de él, que se estaba presentando delante de él. Y dice la palabra que Pedro se levantó, se cayeron las cadenas y dice que él pasó la primera y la segunda celdas, estuvo caminando, dice hasta que salió afuera. Porque dice que la iglesia estaban haciendo oración por Pedro. Y dice que cuando Pedro llega al lugar donde se encontraba, dice la Biblia que Pedro, que salió una muchacha a recibirlo. Y dice que cuando vio a Pedro se asustó y entró corriendo y le dijeron, allá está Pedro afuera. Y que los discípulos que estaban reunidos le dijeron, no puede ser que sea Pedro, porque Pedro está en la cárcel. Y le dijo la muchacha, ¿entonces era el ángel de Pedro? O sea, pensaban que Pedro era un ángel cuando Pedro estaba afuera. Te estoy dando a entender que los ángeles siempre van a venir a cuidarnos y también van a usar a las personas que Dios transforma como ángeles para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos un consejo, para darnos una palabra. Porque ¿qué fue lo que pasó? Cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida por la maldad y por tantas cosas que estaban pasando, que en el tiempo de ahora estamos viviendo la misma situación de Sodoma y Gomorra, dice la palabra que llegaron dos ángeles vestidos de hombres y llegaron a la casa de Lot. Y dice después que llegaron unos hombres y le tocaron la puerta a Lot y le dijeron, oye, ¿dónde están estos hombres? Porque ellos miraban con sus ojos y miraban a estos hombres, pero en realidad eran ángeles que Dios había mandado a la casa de Lot. Y entonces Lot sale y le dice, y empezaron ahí a tener una discusión de que no salen y que sí salen, y empezaron así, y dice la palabra que empezaron con violencia a estar ellos altercando en esta situación. Pero dice que cuando los ángeles, estos hombres, sacaron la mano para meter a Lot, dice que con el simple hecho de que ellos pusieron la mano, que la sacaron afuera, dicen que toda esa gente, niños, adultos y toda esa gente quedó ciega. ¿Por qué? Porque Dios manda a sus ángeles. Porque yo quiero decirte que no estás sola. Por eso Jabes se aferraba a esta oración. Y por eso yo te digo que Jabes, aunque tenían esa fama o ese nombre, o a ellos lo etiquetaron con esto, y a lo mejor en su niñez, en su crecimiento, cualquiera que le decía Jabes lo identificaba con el dolor y con la tristeza. Pero Jabes, dice la palabra, que era ilustre, o sea, que era alguien que no se conformaba con lo que él era, sino él quería todavía más. Y así Dios quiere que nosotros seamos. Por eso yo quiero decirte que dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros le clamamos a Dios y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nuestra vida, que tenga misericordia de nuestros hijos, que tenga misericordia de los hermanos, de la situación, del problema, Dios lo va a hacer. Porque Dios escucha la oración. Por eso yo quiero decirte que tú no tengas temor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice su palabra que el ángel de Jehová siempre anda con nosotros con la espada desenvainada. Quiere decir que él siempre anda con su espada para defendernos. Mira, Jesucristo fue a la cruz del Calvario, pero fue a la cruz por un propósito, para salvarnos y rescatarnos. Jesucristo fue a la cruz para darnos vida, para que no fuéramos los mismos. Quisieras tú o no quisieras, Él lo hizo por amor a nosotros. Y sabes que Él lo hizo porque Él quería cuidarnos y cambiar nuestra manera de vivir. Y lo más importante de eso es que Él nos selló con su sangre preciosa. Y por eso nosotros ahora podemos y tenemos entrada directa ante el Padre por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo vive y mora en nuestra vida y es el que nos ayuda a que nosotros, intercede por nosotros. Es por eso que nosotros podemos orar. Y quiero decirte
Hablando yo de la oración de Jabes, sabes que es muy importante y muy gratificante en nuestra vida cuando tú le oras a Dios, porque cuando tú te metes a orar a Dios, sabes que algo sucede, algo cambia. El panorama de alrededor de lo que yo pensaba, de lo que yo miraba, de lo que yo creía, de la revelación que Dios te habla, de lo que tú dices, viene el Espíritu Santo y te la da y te lo muestra. Por eso hay muchos cristianos que se desaniman fácilmente. Jabes tenía una situación en la cual hay muchos de nosotros que la tenemos. Y Jabes le pedía a Dios. Y mira lo más importante, que dice, Jabes no oró nada más por orar y por pedirle y todo, sino dice al último, y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Porque todo lo que pidiéremos al Padre, en el nombre de Jesús, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Siempre y cuando pidamos como conviene. Porque muchas veces pedimos muchas cosas y queremos que las cosas se nos resuelvan de inmediato. Pero Dios tiene su tiempo y Dios trabaja en la vida del ser humano con paciencia. ¿Cuánto tiempo estuvo Jabes con esta situación? Mas sin embargo, llegó el tiempo en el cual dice su palabra que Dios lo escuchó. Yo por eso en esta hora quiero dejarte esta reflexión, esta palabra, para que tú medites en ella lo importante que es la oración. Que nosotros clamemos, que nosotros hablemos, para que nosotros sigamos adelante. Por eso yo quiero decirte que espero que esta palabra sea de bendición y que te animes a orar, que le busques a Dios. Empieza con poquito y ahí poco a poco vas a ir levantando tiempo para que Dios haga algo glorioso en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.